tengo que subir evidencia después. Bien. Señor Ariel, buenas noches. Me informa si todo se escucha bien, si todo se puede hablar bien. Pon el micrófono apagado y me escribe por el chat cualquier duda que tenga. Bien. Lamento la tardanza, era difícil sacar una nueva cuenta tan rápido y mandar los anuncios a todo el mundo. Ok. Como en este tiempo que tuvieron mientras yo creaba la nueva cuenta para tener otra vez el tiempo que yo quiera para dar esta situación, me hubiera gustado que hayan investigado justamente lo que les pedí de esto de aquí. Y se hayan dado cuenta de que es una matemática un poco, no es matemática compleja, es más álgebra, normalita, no álgebra lineal, es normalita, estar despejando y encontrar esa expresión que tenemos acá, ¿ya? Pero es clave para que ustedes puedan comprender el por qué en tuberías como esta del problema, que ahorita lo voy a compartir pantalla, como esta, ¿sí? Porque aquí tenemos 3 capas. Entonces, esa es la situación de ahí. ¿Ok? Vamos a hacer otra de corriente de calor, chicos. De corriente de calor yo creo que no hay una situación específica. No sé si ustedes tengan una duda adicional, aparte de la clase que ya le di. No sabría decirle. Ya no manejo muy bien esta cosa. Porque me gustaría también tratar temas como este de aquí, que ustedes están viendo, que son los procesos termodinámicos. ¿Sí? Los procesos termodinámicos. Tengo tanto tareas hechas de ejercicios que se hizo en algún momento, como situaciones de ahí. ¿Ya? Quiero que ustedes lo vean. A ver, como quiero que ustedes lo vean y no me dejan. Ya, pero aquí hay que tener compartición. Ya. Disculpen que soy nuevo en este archivo. Y aquí quiero que lo vean. Ah, señor. Compartir. Ah, parece que solamente me deja compartir con uno. Ok, ahorita sí. Quiero explicar temas también de leyes de la termodinámica, los procesos, y ¿por qué no los ciclos de una vez? Porque el capítulo 19 y el capítulo 20 son parecidos, lo único que cambia es lo de la entropía, que eso sí no lo voy a tocar aquí, y poco más. Claro, la entropía estadística, por eso no se ve aquí. ¿Sí? Cualquier duda que me tengan, me avisan que vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a hacer ese tipo de ejercicios, también los que están en la tarea. Pero primeramente quiero hacerlo para que ustedes puedan entender más con la situación de aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo así. Ahora sí. Bien, si alguien más está viendo esto, sucede que se cumplió lo que se había dicho originalmente, se inició 6:30, pero lamentablemente la cuenta ya estaba expirando para toda la hora completa. Así que me vi forzado a suspenderla, crear una nueva cuenta y mandar un nuevo código por el sitio web. Por eso es que se ven 2 horas, 6:30 y 7:30. ¿Sí? Lo digo por una nueva persona que nos acompaña. Bien. Vamos con los procesos termodinámicos. Aquí creo que no hay mucha cosa que contar más allá de identificar cuál es cuál. Primerito que nada,
identificar los nombres. Sí, eso es clave. ¿Ya? ¿Qué proceso vamos a hacer? Proceso, a ver. Proceso isobárico. Ya sabe qué expresión. Constante. Proceso isovolumétrico. Lo mismo. Solo que no con la presión, sino con el volumen. Constante. Isotérmico. Rapidito ahí. Quiere decir que la temperatura es constante. Y el adiabático. El adiabático quiere decir que el calor es igual a 0. ¿Sí? Significa que no entra ni sale calor. Debemos estar muy en claro con los signos convencionales del texto, que generalmente es lo que se trabaja. Por ejemplo, te doy un caso muy particular. ¿Ya? Hay que aprender a definir quién es el sistema y las palabritas de trabajo hecho por o sobre el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si el trabajo es hecho por el sistema, es positivo. Si el trabajo es hecho sobre el sistema, es negativo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo el típico caso. Un pistón, sí, que tenemos ahí, y tengo el gas. Tengo un gas ahí. Y yo defino, y que por lo general siempre es así, por conveniencia también, que el gas es el que está haciendo, ese es el sistema. Entonces yo le digo que yo desplazo al émbolo, yo le meto calor al gas, cambio su temperatura, el gas se expande y empuja el émbolo. Entonces, ¿qué está haciendo el trabajo? Mal preguntada la situación. ¿Qué está haciendo el sistema? Está haciendo trabajo sobre el pistón. Por lo tanto, el trabajo sería ¿qué? Positivo, ¿sí? Porque el sistema está haciendo trabajo. De hecho, está haciendo el sistema, el gas está haciendo un trabajo. En este caso, hecho por el sistema. Si yo, por el otro lado, vengo y comprimo el pistón, ¿sí? Con un agente externo, estoy haciendo trabajo negativo, ¿sí? En mi consideración de los signos de conveniencia, sí, porque sería un trabajo hecho sobre el gas, un trabajo hecho sobre el sistema. Esa es la clásica conveniencia de signos, ¿sí? ¿Ok? Número 1, número 2. Número 3. Típico error que suelen cometer con esta situación. Si yo tuviera una gráfica de esa índole y en esa gráfica yo tengo un proceso, hablando de procesos, todo proceso que se haga en una gráfica de este capítulo se lo considera como un proceso ideal, ¿sí? Pero es importantísimo que tú sepas cuál es la dirección de ese proceso. Es decir, aquí yo tengo un punto A y un punto B. Es fundamental que tú sepas la dirección del proceso. ¿De dónde a dónde voy? En este caso yo voy a asumir que voy así. ¿Ok? Por consiguiente, si a mí vienen y me preguntan, oiga, ingeniero, ¿cuál es el trabajo hecho por el sistema? Ya, tranquilamente, ¿sí? Desde el punto A al punto B. Y es típico, común, clásico que venga un estudiante y me diga, bueno, acá yo tengo esta área de aquí, esta área de aquí, y yo digo que esta área 1 más área 2, y sé que el trabajo es igual a área 1 más área 2, por el concepto de área bajo la curva. Ese concepto es terror. ¿Por qué? Porque ese concepto se utiliza ¿cuándo? Cuando es una gráfica PB. Y yo no tengo una gráfica PB, tengo una gráfica PT. Por consiguiente, yo no puedo trabajar con ese concepto. Ese concepto solo se aplica para esa gráfica. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
tengo que analizar si este sistema termodinámico, este proceso termodinámico, ¿qué proceso es? Eso es básico. Si estamos hablando del capítulo 19 y capítulo 20, necesitamos saber en qué proceso termodinámico nos encontramos. Porque si no, no estamos analizando nada, no sabemos en qué estamos. ¿Ok? Independientemente de qué proceso termodinámico sea, algo que tiene que ser válido es la ley de gas ideal. Entonces, PV es igual a NT. ¿Ya? Y esto no sería trabajo, ¿sí? Porque no es una gráfica presión contra volumen, ¿sí? Cuidado. Sin embargo, esto se puede utilizar para cualquier gas, no importa, y para cualquier proceso, mientras que sea ideal, no pasa nada. Por lo tanto, si yo asocio esto con la matemática, Y igual K por X, si yo despejo presión es igual a N R sobre volumen, multiplicado por tensión, por temperatura, perdón, la comparativa me da que Y es igual a K por X, ¿no? Por lo tanto, me doy cuenta de que la constante K de esa recta matemática físicamente representa en mi gráfica, ¿qué cosa? Una línea recta, una tendencia lineal, una recta Y igual a K por X, cuya pendiente es el producto entre el número de moles, la constante de los gases, y el volumen. Y como todo esto es un número, ¿qué me indica? Que ese es un proceso a volumen constante, un proceso isovolumétrico. En una gráfica PV, en donde sí puedo utilizar el concepto del aire bajo la curva, esta cosa bien podría representarse así. A y B. ¿Sí? Y todos sabemos que en un proceso isovolumétrico, el trabajo es cero. Independientemente de dónde vaya. A volumen constante, el trabajo es cero. ¿Sí? Porque no hay aire bajo la curva. ¿Sí? Son los típicos errores que suelen cometer. Ahora, vamos con el proceso más sencillo de todos, el adiabático. Porque a veces suelen equivocarse con esa situación. ¿Sí? Y por último vamos a repasar procesos extraños, digámoslo así. En una gráfica PV, pero son procesos extraños, como el que vieron en el Word hace un momento. Ok, vamos a trabajar. En una gráfica PV, de presión contra volumen, tengo... ¿Qué es eso de ahí? Esas son las típicas formas de dos isotermas, en donde esto es TA y esto es TB. ¿Sí? Creo que sí está claro para todos que si me lo presentan así tal como está, la temperatura de B es mayor que la temperatura de A. ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no está nada del otro mundo esto de aquí. ¿Bien? Si yo quiero dibujar una isoterma, desde este punto X a este punto Y, más o menos es algo así. ¿Sí? Como que una curva, una situación así. ¿Ok? Entonces, yo me doy cuenta que desde el punto X hacia el punto Y, ese es el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces tenemos área, es una gráfica PV, entonces hay trabajo. No hay pruebas, no pasa la PH, ¿cómo hago ese trabajo? Me acuerdo que en un proceso diabático no hay calor, no entra ni sale calor. Por lo tanto, la ley de la primera ley de la termodinámica, variación de energía y vibración, me quedaría que es el negativo del trabajo. El trabajo en esos temas es una expresión bastante grande. ¿Sí? Realmente. Antes de seguir analizando, quiero dejar claro algo interesante o algo que se supone que deben concluir sin siquiera calcular algo. Sencillo, ¿qué quiero decir? Cuando existe una expansión adiabática,
Cuando existe una expansión adiabática, la variación de la energía interna es negativa. Y eso es lo que me estoy diciendo aquí. ¿Por qué es negativa, ingeniero? O la precedente, pues no. La temperatura de B es mayor que la de A. Entonces, cuando hay una expansión adiabática, cosa que a veces uno piensa que todo gas que se expande, la variación de energía es positiva. ¿Sí? Uno piensa por lo general eso de ahí. Pero recuerden que la variación de energía interna está íntimamente relacionada con la variación de la temperatura. Si yo tengo una variación de temperatura mayor que 0, o sea, positiva, voy a tener una variación de energía interna positiva. Caso contrario, tener negativa si la variación de temperatura es negativa. Como yo voy de una temperatura mucho mayor a una temperatura mucho menor, ¿sí? O sea, final menos inicial, si yo quiero verlo así, me va a salir 0. Pero si yo voy en una, yo no tengo expansión, si una contracción, ¿cuál sería el término? Expande, una contracción adiabática, no sé, no me acuerdo, ahorita me olvidé el nombre, ¿sí? Sería de A hacia B, ¿sí? El gas no se está expandiendo, se está comprimiendo, una compresión adiabática. El gas se comprime, ¿sí? Pero la variación interna es mayor que 0. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ingeniero, no me acuerdo esa fórmula matemática tan grande que había del trabajo, porque es una fórmula más o menos. Y ahí entra en función algo interesantísimo, que es gamma, ¿sí? El factor gamma, el coeficiente diabático del gas, y su relación con Cp y Cb. ¿Ya? Pero vamos a eso ya mismo por ahí. Para cualquier proceso, y aquí no me estoy inventando nada, lo voy a leer exactamente como lo dice el libro. ¿Sí? Lo voy a buscar para que ustedes lo puedan leer. Y de la versión específica les voy a decir incluso la página para que ustedes lo pueden confirmar por ustedes mismos. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está. Tenemos página 743 de la 11ª edición del Sistemático. ¿Sí? Y cito. En un párrafo dice, para el gas ideal, aquí lo perdí. Listo, aquí está. Sabemos que la variación de energía interna para cualquier tipo ¿cómo se dice? Para cualquier tipo de gas, o sea, cualquier tipo de proceso termodinámico, es la palabra, es igual al número de moles multiplicado por el calor específico volumen constante y la variación de la temperatura. Es decir, si uno no tiene idea de qué proceso es, se puede apoyar en esa situación para encontrar esa expresión. ¿Sí? O sea, yo les estoy diciendo una pollita, ¿sí? Una pollita, digamos así, bastante útil para la situación. Porque tú puedes tener procesos extraños. Oye, ¿cómo hago eso de ahí? Bueno, ahí ya te doy la solución de esa situación. ¿Ok? Se encuentra en esta página que tenemos aquí. ¿Sí? Me gusta decirlo de esta manera, para que ustedes lo puedan observar. ¿Ok? Y es justamente lo que vamos a tratar ahorita. ¿Ya? Variación de energía interna, adiabáticos. No, creo que ya no he dicho nada de otro mundo. Nada difícil. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio poniendo en prueba todo lo que hemos repasado de esta situación. ¿Okay? A ver.
Al caballero lo voy a silenciar por normas normales, o sea, para que no se escuche el sonido de su casa. Listo. Entonces, les voy a compartir ¿cómo se llama? Voy a hacer un cambio, voy a hacer una pantalla compartida para que ustedes vean este ejercicio que tenemos aquí. ¿Sí? Dice, estos son ejercicios míos que yo desarrollé en un momento para una situación ajena al curso. Pero bueno, un gas ideal monoatómico de 0.05 moles experimentan un proceso 1-2 como se muestra en la figura. Y tienen miren, y fíjense algo, presión contra volumen, Pascal, metro cúbico. O sea, todo en el sistema internacional, todo en unidades absolutas. T1 y T2 son isotermas, de 1800 y 300 Kelvin respectivamente. Determíname la variación de energía interna del proceso y el calor absorbido / expulsado durante el proceso. ¿Sí? Bastante interesante la situación, ¿no? ¿Sí? Bastante interesante la situación, ¿no? O sea, en una gráfica PV de volumen en metro cúbico contra presión en pascales. Tengo este punto y tengo este punto y está puesto en dos isotermas y va de 1 a 2. ¿Sí? Aquí hay una presión, aquí hay una presión. O vamos a poner A y B, ¿ya? Como sea. A y B. Un volumen B, un volumen A, una presión B, una presión A. ¿Ves? Me dicen que este isoterma era de temperatura A. Ustedes saben que cualquier punto sobre un isoterma tiene la misma temperatura. Entonces, según los datos del juego, era 1800 y 300 Kelvin. ¿Sí? 1800 Kelvin. Y la de acá era temperatura de B, 300 Kelvin. Primer paso, te pedía la variación de energía interna que sufría el gas. Oye, ingeniero, usted me había mencionado algo acerca del gas monoatómico, diatómico y la relación de adiabático y toda esa vaina. Sí, hijo. Lo que pasa es que todos los gases, por lo general vamos a trabajar siempre con gases mono o gases diatómicos. ¿Y cuál es la importante de eso con CP, CB, R y todo lo demás? Pasa que lo que sucede es que si el gas es monoatómico, como en este ejercicio, siempre tienes que recordar que CP, bueno, más allá de cualquier gas, CP menos CB siempre tiene que ser R. Eso es una conclusión básica de la teoría cinética molecular. Entonces, cuando el gas es mono, CB es 3 medios de R y CP es 5 medios de R. ¿Sí? Si tú no me crees, podemos consultar el texto del capítulo en cuestión, ¿sí? Del capítulo pasado, y te vas a dar cuenta de esa situación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, acá te lo noto en la página 740. En las últimas líneas dice, por ejemplo, un gas monoatómico con comportamiento ideal tiene que su CB es 3 medios de R. Y por lo tanto, el CP, utilizando esta expresión de aquí, es 5 medios de R. ¿Sí? Y luego, justamente en el párrafo de aquí al ladito, página 741 de la edición número 11, te dice, para la mayor parte de los gases diatómicos a temperatura ambiente, el CB es 5 medios R y el CP es 7 medios R. O sea,
lo lógico, ¿ya? Si yo tengo un gas diatómico, el Cb es 5 medios R y Cp es 7 medios R. Oye, ingeniero, ¿y por qué a mí diablos me serviría saber el Cp o el Cb de un gas? Porque todo tiene que tener un porqué, ¿no? A ver, ¿qué dice? A ver, bla, 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 en adelante las moléculas experimentan, a ver, dice, creo que cuando los gases eran diatómicos, en adelante las moléculas experimentaban, aparte de energía cinética transaccional, sí, sí, claro que sí. Eso se lo llama los grados de libertad. Básicamente es porque después de cierto límite la partícula se traslada. Perfecto. Luego rota y luego vibra. ¿Sí? Rotación, traslación, vibración y toda esa cosa. ¿Sí? Los grados de libertad y la estadística, la física estadística te da el principio de equipartición sería, estamos hablando. El principio de equipartición te dice eso. El libro no lo demuestra. El libro nunca lo va a demostrar porque eso ya es un tópico que sobrepasa los niveles de cada uno de nosotros. ¿Ya? El libro simplemente te dice que eso es así y ya, y tú lo coges como verdad. Ahora la pregunta, pero ingeniero, ¿por qué a mí me serviría que estas cosas, esta cosa atómico? Disculpen, se acaba de unir una nueva persona, entonces lo tengo que silenciar para que no se escuche la bulla. Lamento, disculpen nada más, no es nada personal. Bien, ¿por qué me interesa? ¿En serio, hijo? Aquí está justamente lo que yo quería decirles, la pollita para cualquier tipo de proceso termodinámico, incluso uno raro como ese. ¿Por qué le digo raro? Porque esa cosa es una línea recta de un punto a otro punto, pero es una línea recta. Ni la isoterma, ni la diabática, ni la isotérmica, diabática, isobárica o isovolumétrica tienen esa expresión. Ninguna. Todas son o paralelas al eje del volumen o tienen una forma con curva. Ninguna tiene una forma de línea recta que estemos analizando en el texto guía. Entonces uno ya se estrella y dice, bueno, ¿y esa vaina cómo se hace? Página 741 del texto de 11ª edición, justo más abajito, dice, y cito, un recordatorio final, para el gas ideal, el cambio de energía interna, y ahí yo me acuerdo que la energía interna tiene que ver con la ley de la termodinámica, en cualquier proceso está dado por la variación de energía interna de cualquier proceso está dado por el número de moles en Cb y la variación de temperatura que experimente la situación. Y con un asterisco o un puntico muy interesante, sea constante o no el volumen. O sea, así sea que tenga un gas que su volumen sea o no sea constante, igual úsese de ahí. Evidentemente hay una restricción, esta relación muy útil se cumple para otras sustancias solo si el volumen es constante. Bueno, dice sustancias, no gases, sustancias. Pero aquí siempre vamos a hablar de gases, así que no pasa nada. Son las cositas, los puntos sobre las IES que hay que tener presente para hacer problemas diferentes. ¿Sí? Y también los problemas de la tarea y todo lo demás. Aquí intentamos explicar o nombrar ciertas cositas. Por ejemplo, yo uso un texto, como ven aquí, pero el problema que vamos a usar, que está planteado aquí, es de este de aquí, ¿sí? Parece un libro de colegio, pero es un libro muy, muy bueno, ¿sí? Entonces, se los recomiendo cuando quieran practicar, no para aprender. O sea, el libro para aprender, olvídate, no vas a aprender aquí nada, ¿ya? Pero para practicar cuando ya tú ya sabes, es muy bueno. Lamentablemente solamente es para colegio, así que no tiene mucha integral, como me gustaría, pero igual sí te sirve bastante. Por ejemplo, aquí está justamente el que estábamos viendo. No sé si se puede enfocar bien ahí. Sí, aquí está esa línea recta, las dos isotermas y todo eso. Es lo que vamos a hacer ahorita. Ok, vamos a trabajar.
Bien, si yo tengo un gas dibujado en una gráfica PV, ya, antes de avanzar ese problemita, vamos a hacer un paréntesis antes de este problema, porque esto suele pasar muchísimo en física en este momento. Ya, ese molesto anuncio. Tenemos gráfica PV. No es este ejercicio, pero quiero tocar este tema antes de que se me olvide y es importante para ustedes. Pero tenemos esto. Atmósferas y litros. Y viene el profesor y me pone este proceso termodinámico de aquí. Punto A, punto B, expansión isobárica. ¿Isobárica? Sí, presión constante. Uno dice, ¡ay, chévere! Y me dice el profesor, quiero el trabajo hecho en expansión. Ok, entonces uno dice, confirmo, gráfica PV, sí, puedo utilizar el área baja curva, sí. Entonces el área baja curva es esto de acá. Casualmente parece un cuadradito, justamente tengo este valor, tengo este valor de aquí, tengo la altura de la presión, multiplico y vengo con el cinismo de poner que lo que me salga de multiplicar ahí está en joules. Y se fue, ya está el problema hecho. Típico error de estudiante que no analiza la situación. El área bajo la curva de una gráfica PV de cualquier proceso te da el trabajo. Sí. Pero esa respuesta de trabajo estará en joules si las unidades son absolutas y en el sistema internacional. ¿Sí? Es decir, presión absoluta en pascales, volumen en metro cúbico, R 8.314. Si no tengo eso, atmósferas contra litros, esta área bajo la curva sigue siendo trabajo. Sí, eso es innegable. Pero no está en joules. ¿En qué unidad está? No tengo idea. No te voy a mentir, no tengo idea en qué unidad está. Hay que hacer una conversión y ni siquiera, como no sé en qué unidad está, peor sé qué conversión hacer. Entonces, mi sano consejo es que cuando tengan una gráfica PV, ¿ya? Miren las unidades y si no, cuando estén haciendo los cálculos, llévenlo a pascales, que a estas alturas del partido, una atmósfera es 1.013, puedes a 5 pascales y un metro cúbico es 1000 litros. O sea, no me vengas con ese cuento. ¿Sí? Es un consejo. Ahora sí, ya con este temita. Bien, ya les había mostrado el problema del libro. Aquí lo voy a volver a enseñar para las personas que están llegando. Creo que hay alguien más, no sé. Sí, perfecto. Lo voy a volver a enseñar. Tarea de termodinámica. ¿Sí? Estamos haciendo justamente esto. Tienes un gas ideal monoatómico. Perfecto. Entonces, como ya sé que es monoatómico, ya sé que el CB es 3 medios de R. Y ya sé que el CP es 5 medios de R. O sea, eso a ciegas. Eso a ciegas. Eso ya no hay nada que más discutir ahí. Eso a ciegas. Y el proceso va de 1 a 2 o de A hacia B con esos cambios de temperatura. Te pide la variación de energía interna del proceso y el calor absorbido. Por si acaso alguien piensa que esto es un solucionario, es falso porque ningún solucionario te hace esto. Editor de ecuaciones y todo esto, nadie te lo hace en Word. Eso lo hice yo en su momento. Bueno. Vamos a quitar eso de ahí. ¿Cómo se dice? Nueva función, poner en pausa, dejar. Perfecto. Vamos a hacerlo de cero otra vez. Muy bien. Me pide la variación de energía interna entre el punto A y el punto B. Entonces, siendo el A el inicial y el B el final. Entonces, la variación de energía interna para cualquier tipo de proceso aquí va a ser igual. El número de moles, el CB, y la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Perfecto. Me decía el problema que tenía 0.05 moles, me parece. Y si no, simplemente es un número de multiplicar. Más que resolver un problema, quiero que se entienda el por qué estoy usando esa situación ahí. El CB, ya me sé que es 3 medios de R. Para mí hubiera sido muy fácil poner el CB 3 medios de R y murió. Pero no, ya dije por qué. Porque es un gas monoatómico y lo leí
como texto en plano acá que teníamos en el texto guía. ¿Sí? 3 medios de R. Y la temperatura final de la inicial, que sería 300 menos 1800 Kelvin. ¿Y? Punto y coma, tú sabes que R es 8.314. Y esa respuesta, que va a salir negativa, no importa lo que salga, pero va a salir negativa y va a salir en joules. ¿Tiene sentido, ingeniero, que salga negativa? Claro que sí, pues hijo, ¿no ves que voy a una temperatura más grande a una temperatura más pequeña? Y ya había dicho anteriormente que si el cambio de temperatura es menor que 0, o sea, es negativo, la variación de energía interna va a ser menor que 0, negativo. Si el cambio de energía interna es positivo, o sea, mayor que 0, es porque el cambio de temperatura fue positivo, fue mayor que 0. O sea, ya la física y los conceptos me ayudan a determinar qué es lo que me debería salir en cuanto a signo, en cuanto a lógica, en cuanto a significado físico. Si yo voy de un proceso de mayor temperatura a uno de menor temperatura, inicial menor final, o sea, se me tiene que reducir la energía interna. ¿Por qué? Ya, eso es otra cosa. Pero tiene que ser negativo. Que me salga positivo, oye, sé que estoy haciendo algo mal. ¿Sí? Así es sencillo. Eso con respecto al literal A. Y el literal B te decía algo interesantísimo. El calor absorbido / expulsado durante el proceso. El calor absorbido o el calor expulsado durante el proceso. ¿Ya? Aquí ya resolviendo básicamente esto, me queda 935.5 joules, porque no estoy leyendo básicamente. Punto 3, perdón. 0.3 joules. Estoy leyendo lo que ya hice para ganar algo de tiempo. ¿Ok? Levantaron la mano. ¿O qué sucede, Huawei? ¿Qué me quieres decir? Escribe en el chat, por favor. Esperamos, dime. ¿Qué lo voy a escribir? Dime, Huawei. Huawei. ¿Qué pasó? ¿Levantaste la mano o fue un error? Si no, para continuar. ¿Puedes oírme? ¿Levantaste la mano, hijo? Ah, fue un error. Ok. Ok, si ustedes multiplican todo eso, más o menos le va a salir un negativo de 965.53 joules. Ya, está ahí, todo bien, todo chévere. ¿Ya? Ahora me pregunta a mí el sistema, oiga, me está preguntando el calor absorbido o expulsado durante el proceso. Eso me está diciendo ahorita el problema. El calor absorbido o el calor expulsado. Muy bien. Entonces, como yo ya tengo la variación de energía interna de B hacia A, final menos inicial, vamos a sacar cuánto calor. ¿Con quién? Con la primera ley de la termodinámica. Recuerda que la primera ley de la termodinámica que relaciona la variación de energía interna, el calor y el trabajo. Así de sencillo. Entonces, como esto es una línea recta, ya voy a borrar esto de aquí porque ya no me sirve. Sabemos que esos dos puntos eran un isoterma y todo lo demás. Recuerda tú que la ley de la termodinámica, que simplemente es una extensión o una forma completa de decir conservación de la energía, la variación de la energía interna siempre es igual al calor menos el trabajo. Eso se tiene que dar sí o sí. ¿Ya? Solamente un aperitivo para ese capítulo 20. Esto es verdad, sí, pero la segunda ley me pone condiciones o me limita condiciones que esta no me las limita. ¿Sí? Por eso que van de la mano. Pero eso ya lo veremos en el capítulo 20. Ok. Entonces yo ya tengo la variación de energía interna de B a A. Aquí sería el calor de B a A y el trabajo de B hacia A. ¿Sí? Final menos inicial. Ya tengo este valor.
queda menos 935, algo por el estilo. ¿Ya? Como no tengo la menor idea de qué cosa es esto, porque eso no es ni isobárico, no es adiabático, no es isovolumétrico, no es isotérmico, porque para empezar ni siquiera tiene la forma, es una línea recta y hacia abajo para rematar. Entonces, no estoy perdido, pues no puedo sacar el calor con ninguna expresión que conozca. Pero ¿en qué me apoyo? En el concepto que vimos hace poco, el área bajo la curva, siempre y cuando cumpla las dos condiciones. La primera, que es una gráfica PV, excelente, la cumple. La segunda, que las unidades estén en el sistema internacional y sean absolutas, pascales contra metro cúbico, las cumple. Entonces, ahí, el área bajo la curva, que está aquí, ¿qué sería? El trabajo por la primera condición y en joules por la segunda condición. Cualquier cosa, cualquier gráfica o cualquier proceso termodinámico, inclusive este, que es raro, en una gráfica PV me da trabajo, sí, nada que discutir. Sin embargo, si quiero asegurarme que ese trabajo está en joules, tengo que garantizar que esto esté en pascales y esto esté en metros cúbicos. Se cumplen esas condiciones, ese trabajo está en joules. Si no se cumple, no está en joules, y ahí es que hay que hacer unas conversiones. Ok, entonces, como yo soy buen agente de la trigonometría y todo eso, me doy cuenta que esta cosita de aquí, ¿sí? Podría parecer un rectángulo, claro, parece un cuadrado en la gráfica, pero vamos a decir que es un rectángulo por evitarme problemas. Y eso es un triángulo. Rectángulo. Entonces, usando ese concepto del área baja de la curva, el trabajo de B hacia A sería la suma de las áreas. La suma de las áreas. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle? El detalle está en que yo no conozco las presiones, no conozco N, que es 0.05 moles, ¿ya? Y no conozco las presiones más allá de que conozco la temperatura. Entonces, de alguna manera, la tenemos que realizar. Bien, vamos a ver. Ah, bueno, pero sí conozco las presiones, no las había puesto. 831 y 277. No las había puesto. No las había puesto. 831 y 277. No las había puesto, perdón. Pues acaso voy a chequear, ¿no están en pascales o kilopascales? No, no están en pascales, en kilopascales, perfecto. Disculpen la tardanza. Ahí sí. Y otra vez, la ley de gas ideal. ¿Qué me dice la ley de gas ideal? La expresión matemática que me relaciona las variables de estado, presión, volumen, número de moles y temperatura. Entonces, como yo conozco presión de A, ¿sí? Voy a ver si tengo presión de A, tengo temperatura de A, tengo número de moles de A. ¿Qué puedo sacar? El volumen de A. El punto B, tengo presión de B, tengo temperatura de B, tengo número de moles de B, porque ese no cambia, no hay fuga de gas. ¿Qué puedo sacar? El volumen de B. Si tengo el volumen de B y tengo el volumen de A, puedo sacar esta base y multiplicarla por esta altura. Si tengo este número de esta base, puedo multiplicar por esta diferencia de altura y tengo el área 2, el área del triángulo. Base por altura sobre 2. Sumo esas áreas y puedo encontrar el trabajo hecho por el gas. ¿Sí? Puedo encontrar el trabajo hecho por el gas. Ahora, una pregunta interesante. Una pregunta interesante sería, por si acaso lo voy a escribir si alguien no me lo entendió lo que dije, no creo, pero igual. Usando el punto A, el volumen de A sería el número de moles, R, la temperatura de A o la presión de A. Y el volumen de B sería el número de moles, R, la temperatura de B y la presión de B. Y todos esos valores ya los tengo. Pueden encontrar los volúmenes. Un mensaje por ahí. Ese documento está en sitio web. No, hijo, ese documento no está en sitio web, es un documento mío, personal.
Yo hice una tarea hace mucho tiempo con ejercicios diferentes a la tarea, porque este es un ejercicio diferente de la tarea, ¿ya? Solamente que yo quiero utilizar para enfatizar los conceptos de la tarea. Si entiendes el porqué de estos ejercicios, en lo que estoy haciendo, vas a entender los ejercicios de la tarea, sí, porque sí. De hecho, para los señores Abel, creo que el que estaba primero, y el señor Ariel, y los dos primeros, ellos no me dejan mentir. Y tratamos ya corriente de calor y explicamos ese difícil ejercicio de la tubería, ese problema 4, sí, aquí está. El problema 4 de la tubería lo explicamos el por qué. Sí, claro, no lo desarrollé, pero expliqué la base para poder hacerlo y les mandé a buscar en internet la respuesta de que esos ejercicios de paredes compuestas, de tuberías con varias paredes, básicamente estamos hablando de que utilicen resistencia térmica. ¿Sí? Es una guía adicional para no repetir lo mismo de la tarea, sino también darte un abanico un poquito más, darte un poquito más de lo que mereces. ¿Ok? Bien, ya tengo los volúmenes y todo. Ahora, una pregunta interesante sería, bueno, ingeniero, tengo el área 1, tengo el área 2, ¿y qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Sí? Bueno, tengo que sumarlo nada más. Tengo que usarlo, encontrarlo, usar la ley de gas ideal, perdón, usar la primera ley de la termodinámica y encontrar el calor. Ahora, ahí viene la pregunta. Oye, ingeniero, ¿cómo yo sé si el calor es expulsado o el calor es absorbido? Sencillo. Si al final no veo resuelto las áreas, que no lo voy a hacer porque ya eso no es la idea, no es el fin de este video. El fin es más utilizar el concepto y el por qué. Ya terminar el ejercicio simplemente carpintería. Tú reconoces que un sistema expulsa o absorbe calor en función del signo del calor. Si el calor te queda mayor que 0, ¿qué significa? Que el sistema absorbe calor. Si el calor te queda negativo, ¿qué significa? Que el sistema expulsa calor. Puro y simple. Nada más. No hay secreto ni fórmula mágica. Es solo ese razonamiento. La primera ley de la termodinámica del capítulo 19 con los conceptos termodinámicos es eso, solo sumar y restar. Claro, hay que tener cuidado con qué proceso es cada cosa, pero nada más, eso es todo. ¿Sí? Vamos a hacer algo interesante. ¿Sí? Vamos a hacer algo extremadamente interesante. ¿Sí? Y voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. ¿Sí? Para los que recién llegan, esto es un ejercicios que yo hice, que era para una futura tarea y todo eso. Esto no es un solucionario, esto es algo que yo escribí a puño, letra y sangre. Y claro, porque ningún solucionario te da una explicación, te lo pone así, de la idea. Nadie te da un Word de solucionarios. A no ser que seas tú quien lo haga, que es lo que yo hice yo. Ya. Entonces vamos a algo ahí. Fíjense en algo, tenemos una gráfica, PV, Pascal contra Kelvin. Pascal contra Kelvin. ¡Qué lindo! Pascal contra Kelvin. Y te pide calcula el trabajo neto del ciclo mostrado en la figura. Sé que esto es capítulo 20, pero lo voy a tocar de una vez porque no tiene nada del otro mundo. Un ciclo. ¿Qué rayos es un ciclo? Un ciclo es básicamente, no lo dice en el texto, sino una apreciación, una definición mía, si quieres llamarlo así. Básicamente un conjunto de procesos termodinámicos, los que tú quieras. Ideales en una gráfica que no necesariamente una gráfica PV como la que tenemos aquí. Esta es una gráfica PT, ¿ya? Con una particularidad, que empiezan en el punto A y al final todos esos procesos termodinámicos llegan ¿a dónde? Al punto A. Sí, así es, llegan al punto A. Es decir, empiezan y terminan en el mismo punto. Debido a esa situación, nosotros podemos concluir dos cosas importantísimas.
una cosita que se me olvidaba. Hay tantas cosas que a veces hay que decir que a veces uno se olvida. Proceso diabático, algo rapidito. ¿Cuáles son las condiciones para que se considere que es un proceso adiabático? Número uno, que te digan que el sistema está completamente aislado, ¿sí? Térmicamente. Ya, eso quiere decir que no entra ni sale calor, es adiabático, se acabó. ¿Ya? Pero si el problema no dice eso, hay una trampita que te suelen decir, un concepto importante, que un proceso diabático también se da cuando sucede demasiado rápido. ¿Sí? Cuando sucede demasiado rápido. Y te doy un ejemplo para que, ahorita les voy a quitar la pantalla, para que yo me pueda ver mejor, ¿sí? Y les voy a demostrar con un ejemplo, ahorita mismo, sin tener que escribir nada. Es cuando un gas se expande demasiado rápido, ¿verdad? Tiene tanto tiempo que no tiene cómo liberar ese calor, ¿ya? Me voy a poner de perfil. Si ustedes soplan con su aliento muy cerca de sus dedos, poniendo su dedo muy cerca, van a sentir su aliento caliente. Si ustedes hacen lo mismo con las manos extendidas y soplan de nuevo, van a sentir ese mismo aire frío. El gas se expandió tan rápido que se lo considera como que fuera un proceso diabático. Cuando un proceso es tan rápido, se sucede de manera rápida, se lo dice que es un proceso diabático. Si ustedes, ahorita yo no los veo, solo ustedes me ven a mí, pueden hacerlo ahorita y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo que es verdad. Que aquí es muy caliente, pero acá extendido la mano es frío en comparación al inicial. Entonces, esa es una condición de diabático que se me había olvidado decir. Ahora sí, vamos a tratar el tema de ciclos ya para finalizar ya el programa. Sí, porque estamos, los señores Abel y Ariel no me dejan mentir, desde las 6:30 empezamos. Pero hubo un problema con la cuenta inicial, así que tuve que volver a mandar un anuncio porque tuve que crear otra cuenta y justificar por qué tuve que mandar 2 anuncios. Pero en teoría ya voy 2 horas aquí sentado. Y lamentablemente la parte de corriente de calor no la grabé. Esta parte de primera ley sí la se está grabando y la voy a subir a YouTube, pero la parte de corriente de calor se perdió, no me puse a grabar. Ok, algo rapidito con ciclos antes de hacer ese problema. Tienes el ciclo, gráfica P, Pascal, volumen en metro cúbico. ¿Ok? Todo bien. Tienes ahí un proceso A, viene, y regresa. ¿Sí? Un proceso B, un proceso C, un proceso D, y regresa. Eso es un ciclo. Básicamente como una especie de colección de varios procesos termodinámicos que todos empiezan en un punto, o empiezan en un punto y sigue, y regresan al mismo punto. 2 cositas. 2 conclusiones básicas que podemos dar de los ciclos. La primera se te la dice cualquier libro de frente y todo lo demás. La segunda ya es un poquito más rebuscada, pero es muy importante para el capítulo 19 y también para el capítulo 20, más para el 20. La primera conclusión es que en un ciclo, independientemente de cuál sea, la variación de energía interna es 0. ¿Por qué? Sencillo. ¿Qué temperatura inicial tenía? Temperatura A. ¿Qué temperatura final tenía? También temperatura A. Se elimina. Y no hay cambio de temperatura, no hay cambio de energía interna. Ojo. No hay cambio de energía interna en el ciclo. Eso no significa de que entre el proceso AB, en el proceso BC, en el proceso CD, en el proceso CA, haya cambio de energía interna. De hecho, sí la hay. Ahí, en el proceso AB hay un cambio de energía interna. En el proceso BC hay un cambio de energía interna. En el proceso CT hay un cambio de energía interna. En el proceso CDA hay un cambio de energía interna. En esos 4 procesos termodinámicos inventados
hay cambio de energía interna. Es decir, el cambio de energía interna AB más el cambio de energía interna BC más el cambio de energía interna CD más el cambio de energía interna BA tiene que ser igual a 0 por la condición inicial. ¿Sí? Porque puede ser que un profesor te pida, bueno, quiero un cambio de energía interna, a pesar de que da un ciclo, quiero un cambio de energía interna de un proceso específico. ¿Ok? Entonces, en esa situación, pues me veo forzado a recordar esta expresión. ¿Ya? ¿Y por qué les hablo de esta situación? Porque la segunda conclusión es esta. Que parece muy lógica, pero también tiene que ver con eso de esa palabrita de motor o refrigerador que se usa en el capítulo 20. Que es cierto, estamos en el 19, pero quiero dar un poquito de 20 porque casi, solamente son términos, nada más. Como esto se cumple para la primera ley de termodinámica, entonces el calor va a ser igual al trabajo. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Significa que si el trabajo hecho en el ciclo, es mayor que 0, es positivo, el sistema es un motor, absorbe calor. Y por el contrario, si el trabajo es negativo, el calor va a ser negativo. Significa que el sistema expulsa calor y se comportará como un refrigerador. Oye, ingeniero, si el problema no me dice si esa vaina es un motor o un refrigerador, solo me ponen el ciclo y ya está, ¿qué hago? ¿Cómo determino? ¿Cómo yo me anticipo a que es un motor o un refrigerador? Simple. La dirección del ciclo. ¿Dónde está esa situación? La dirección del ciclo. Si el ciclo es horario, es un motor. Si el ciclo es antihorario, es un refrigerador. ¿De dónde saqué eso de ahí? ¿Por qué no nombro? Porque está justamente en el capítulo 19, no está en el 20. Está en el capítulo 19, que aquí te lo voy a leer del texto guía, ¿sí? En un ejemplo de un ejercicio resuelto. El capítulo 20 más trata de ciclos de Otto, Diesel, entropía, que eso sí no lo voy a tocar aquí, y poco más. Aquí está. Lo puedes ver acá en la página 733. Tenemos proceso cíclico. Ahí está un ciclo. Y aquí te especifica y te lo voy a leer, se lo voy a leer exactamente lo que dice. Entonces, este ejemplo ilustra un principio general de las gráficas PV de los procesos cíclicos. Si el trabajo total es positivo, es decir, si el ciclo es de dirección horaria, quiere decir que el ciclo es de dirección horaria. Y si es negativo, el proceso de ciclo de dirección es antihoraria. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Sí? Si la dirección es horaria, el trabajo tiene que ser positivo. Eso te dice en el capítulo 19. Y eso en el 20 se llama motor. Si el trabajo es negativo, la dirección es antihoraria y va a ser como un refrigerador. Eso te lo dice el capítulo 20. ¿Ok? Eso con respecto a los, ¿cómo se dice? A las variaciones internas. ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con el trabajo? Bueno, el calor del ciclo, el Q, de aquí, tiene que ser igual al Q de AB, más el Q de BC, más el Q de CD, más el Q de DA. Y el trabajo, lo mismo. El trabajo de AB, o el calor total, el trabajo total, el calor total, el trabajo total, el trabajo de AB, más el trabajo de BAC, más el trabajo de CAD, más el trabajo de DA. O sea, esas situaciones de ahí. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque es lo que vamos a hacer ya mismo con ese problema de gráfica PV, de gráfica PT, perdón, PT, de gráfica PT. Muy bien. Ahora sí, con eso explicado, se los pongo otra vez en pantalla, para que ustedes lo vean. Dice, calcule el trabajo neto del ciclo mostrado. Si se sabe que el número de moles es igual a 1,
La presión 1 es 200 pascales, el volumen 1 es 0.5 metros cúbicos, la presión 2, 700 pascales, la temperatura 2, 200 Kelvin, el volumen 3, 3.50 metros cúbicos. Y nada más. Ok, vamos a hacer la ejecución entonces. Acá está. Bien, pasa que ya mismo se acaba la batería, así que hay que poner. Listo. ¿Está bien? Ese problemita que ustedes han visto 2 veces en el Excel, perdón, en el Word, es del librito que les digo. Por eso les menciono que este librito no es bueno para estudiar. No es bueno para estudiar, pero sí es bueno para practicar. Entonces, la presión está en pascales y la temperatura está en Kelvin. Ojo, temperatura, no volumen. Profesor, ¿puede repetir el nombre del libro? Ah, sí, claro. Aquí lo tienes en pantalla. El libro es el famoso libro de Aucayanchi, ¿sí? Un libro peruano, de la colección Ratzo. Ahí. ¿Sí? Un libro muy bueno y tiene una buena colección también, problemas de matemática, de álgebra. Un libro muy, muy bueno, la verdad. Incluso yo me atrevo a decir que dejando de lado los problemas de cálculo integral, porque hay ciertos problemas de física que se tienen que resolver como cálculo integral, como el tema de la tubería, ¿sí? En los tópicos, en los mismos tópicos que que este libro cubre, el de acá es mejor en dificultad, en creatividad, en obligar al estudiante a pensar usando trigonometría. Yo te lo digo porque yo trabajé con este libro cuando era estudiante, estudiaba cuando era estudiante con este libro. Claro, no te voy a mentir, por ejemplo, en Física 3 hay ley de Ampere, aquí hay tanto, ahí sí lo usa, ¿ya? Pero, por ejemplo, no hay corriente de calor así tan linda como la tubería de calor, o no hay ley de Gauss, así, chuta, como que pierde fuelle, ¿ya? Pero sí tiene muy buenas cosas con capacitancia, con resistencia, con alterna, con fasores, ¿sí? Si la tiene. Fluidos, unos problemas de fluidos, de densidad, de torque, que eran mi respeto, ¿sí? Entonces, por eso digo, si el libro no es bueno para estudiar no. Pero porque cuando ya sabes y quieres practicar más, muy buen libro como el famoso libro de Resnick, por ejemplo. Ahora sí, basta de hacer propaganda gratis al libro. Alguien llegó porque alguien perdió el micrófono, no sé. No, 6 participantes. Alguien habilitó el micrófono. Ah, Huawei. Ya, déjame silenciarlo. Ahora sí. Listo. Es para no escuchar reverencia y todo eso. Por ejemplo, acá les pongo una. Esto es puro ciclos. Esto es puro ciclos. Ya, que lo veremos después. A ver. ¿Dónde estaba ese problemita? Acá está. Entonces, 1, 2, 2 y 3, 4, listo. ¿Ya? Ahí está ese rombo ahí medio dibujado.
Y por si acaso que no se note, les digo, el proceso 1-2 y el proceso 3-4 son líneas rectas. Son líneas rectas. Y el proceso 2-3 y el proceso 4-1 son líneas paralelas al eje de la temperatura absoluta. ¿Ok? Entonces, te piden el trabajo neto de ese ciclo. Si la presión 1 es 200 kilopascales, me equivoqué, 200 pascales nomás. El volumen 1 es 0.5 metros cúbicos. La presión 2 de 700 pascales. Y el volumen B3 de 3.5 metros cúbicos. Muy bien. Como no es una gráfica PT, perdón, como no es una gráfica PB, no puedo decir nada de los procesos termodinámicos hasta analizarlos. O sea, tal vez intentar descifrar cuál es su naturaleza real y llevarlos a un idioma que yo conozca. ¿Qué quiero decir con esa palabrería? Que tengo que saber qué proceso termodinámico es. Si yo no sé qué proceso termodinámico es, yo no puedo trabajar. Porque sería simplemente tirarme al río sin saber nadar. ¿Ok? Número 1, número 2, por consejo personal, siempre analicen cada proceso por separado. ¿Sí? De esa manera se van a evitar problemas. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el proceso 1-2. ¿Sí? Proceso 1-2. A ver, es una gráfica PT. Es una línea recta. Eso ya lo dijimos creo que al inicio del streaming. Del segundo streaming, mejor dicho. En una gráfica PT, si es una línea recta, ese proceso es un proceso isovolumétrico. ¿Sí? Isovolumétrico. Pero no perdamos de vista el panorama. ¿Qué es lo que yo quiero? El trabajo neto. ¿Y el trabajo neto qué sería? El trabajo hecho de 1-2, el trabajo hecho de 2-3, el trabajo hecho de 3-4 y el trabajo hecho de 4-1. Ese es el trabajo neto. No perdamos de vista nuestro enfoque. El trabajo neto del ciclo sería el trabajo de 1-2 más el trabajo de 2-3 más el trabajo de 3-4 y más el trabajo de 4-1. Con esa premisa, entonces, si usted me dijo, ingeniero, que el proceso 1-2 y el proceso 3-4 son procesos de línea recta, entonces en una gráfica PT, una línea recta es un proceso isovolumétrico. Así es. Ya lo demostré anteriormente al inicio del streaming. ¿Sí? Cuando lo subo a YouTube, búsquenlo. Entonces, ese trabajo sería 0. Por lo tanto, el trabajo 1-2 sería 0 y el trabajo 3-4 sería 0. Solo tengo que encontrar el trabajo 2-3 y el trabajo 4-1 y encontraré el trabajo neto hecho por el ciclo. Pero aquí viene lo que uno viene y se olvida y dice, todo tengo debajo del cubo y saco. No, hijo, recuerda que eso es para PB y tengo PT. Entonces, yo ya sé que este proceso es isovolumétrico y ahora falta encontrar este de acá. Pero me doy cuenta claramente que el proceso 2-3 y el proceso 4-1, ¿qué son? Son procesos isobáricos, a presión constante. Porque la presión no cambia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que vaya a analizar el proceso tal como es. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera llevar esto, bueno, que es lo que yo debería hacer, mejor dicho, a un idioma que yo lo conozca, el gráfico PB, ese punto 1 debe tener un volumen 1. Sube hasta un punto 2, que tiene una presión 2, una presión 1. Luego repito, recuerden que una línea recta es un isovolumétrico, de una PT es un isovolumétrico, por eso lo estoy dibujando así. Isobárico.
de 2 a 3. A una temperatura 3, por ejemplo, siempre es bueno en las gráficas poner las variables de estado. Presión, volumen, y aquí hay una temperatura 1. Presión, volumen 2, ¿sí? Volumen 2 que es igual a volumen 1. Temperatura 2. Presión 3 que realmente es presión 2. ¿Ya? Temperatura 3 y volumen 3. Nuevamente tenemos una isovolumétrica hacia abajo, ¿sí? Y la isobárica de 4 a 1. Tengo una especie de cuadrado por ahí. O rectángulo, sé que soy más exquisito, realmente. Ok. Tengo presión, volumen, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2, presión 3, volumen 3, temperatura 3, presión 4, volumen 4, temperatura 4. Pero hay ciertas variables que son iguales. Y eso es lo que voy a necesitar. ¿Por qué hice esto? Porque así puedo trabajar en un sistema que yo conozca, un lenguaje que yo conozca, y yo me sé la gráfica PB, no me sé la PT. Entonces la traduzco a un idioma que yo conozca, hago un bosquejo de lo que está pasando. Y además, aquí sí puedo aplicar lo de ahí abajo de la curva. Las unidades están en Pascal, ya no sería en Kelvin, aquí debería ser en metro cúbico, ¿sí? Aquí en Pascal. Y ahora sí, el área bajo la curva, ¿quién sería? El trabajo 2,3, ¿sí? Sería todito ese. Positivo, expansión isobárica. Y el trabajo 4,1 sería de acá. Trabajo negativo. ¿Ya? Trabajo negativo. Sin embargo, hay un tercer concepto que no toqué de los ciclos. Si yo resto el área total del trabajo 2,3 menos el área total del rectángulo 4,1, me queda el área del cuadrado interno. Y en todo ciclo, el área encerrada de un ciclo es equivalente al trabajo. Y por la ley de la termodinámica, equivalente al calor. Si es positivo o negativo, motor refrigerador, depende del ciclo. O del ciclo, del giro en este caso. Como este es un giro horario, ese trabajo neto me va a salir positivo. Y se comportaría como un motor, si es que me lo preguntan en el capítulo 20. Muy bien, y es lo que voy a hacer. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. Sin embargo, para poder sacar ese trabajo necesito el volumen, obligadamente. Y el volumen no lo tengo, solo tengo eso que ven ahí. ¿Ya? Por lo tanto, debo sacar ¿qué cosa? Debo utilizar el ingenio. Voy a ser un ingeniero, tengo que usar el ingenio. Si es un proceso isovolumétrico, el volumen 2, ¿qué va a ser? Igual al volumen 1. Si encuentro el volumen B1, encuentro el volumen B2. Siempre es interesante, siempre es valioso intentar encontrar las variables de estado de cada proceso termodinámico en cada punto de interés, porque eso me ayuda mucho con la ley de gas ideal. Me apoyo en la ley de gas ideal y luego, como ya sé qué proceso termodinámico es, puedo utilizar la expresión correspondiente según el proceso a tomar en cuenta. ¿Muy bien? Entonces vamos a hacer el punto 1. El punto 1, nada más. El volumen va a ser igual a la presión, el número de moles, no, está mal, perdón, mal despejado. El número de moles, R, la temperatura T1, sobre el... Ah, no, ya tengo, perdón, me equivoqué. Ya tengo el volumen. Me equivoqué, perdón. No, ya tengo el volumen 1. Pensé que tenía la temperatura 1. ¿Ya? Ya tengo el volumen 1. Sí, porque tengo presión, tengo volumen y tengo el... Ah, no tengo el número de moles. No tenía el número de moles. Ah, no, sí tenía una mol, perdón. Una mol. Sí, una mol. A ver, por si acaso. Una mol, sí. Una mol. Se me olvidaba. Entonces,
tengo una mol, presión, volumen, y puedo sacar la temperatura si es que yo quiero. Lo voy a dejar expresada por si acaso en algún momento la necesite. Sería presión 1, volumen 1 sobre NR. ¿Ya? Ahí está la temperatura T1. ¿Ya? Como es un proceso volumétrico, la temperatura, perdón, el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Ya? ¿Y por qué me interesa a mí la temperatura T1? Por las distintas leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Nail-Sachs. ¿En qué sentido? En que el volumen 1 es igual al volumen 2. El volumen 1, que es igual al volumen 2, es igual a 0.5 metros cúbicos. ¿Sí? Correcto. Y entonces, presión 1, puedo escribirlo de esta manera. Presión 1, volumen 1 es igual a nRT1. Creo que ya todo el mundo sabe lo que quiero hacer. nRT2. Estos términos son iguales, se igualan, y me queda que la típica expresión, presión 1 sobre temperatura 1, va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esta situación? ¿Algo? ¿Dudas, chicos? ¿No? Ok. En privado, ok. ¿Por qué hago esto? Sencillo. Ya tengo la presión, ya saqué la temperatura del caso original, ya tengo la presión 2 y tengo la temperatura 2. ¿Sí? Significa que en el primer punto ya tengo la presión, ya tengo el volumen, ya tengo la temperatura. Tengo las tres variables de estado más importantes porque el número de moles es lo mismo. De la segunda esquina, ya tengo la presión 2, ya tengo el volumen 2 y tengo la temperatura 2. Perfecto. Porque en este análisis lo puedo encontrar. Sigo buscando, sigo avanzando. A ver, para poder encontrar esa baja curva necesito B3. ¿Ya? Y otra vez, la ley del gas ideal. Presión 2, volumen 2, es igual a NE de 2. ¿Ya? Presión 3, volumen 3, es igual a NE de 3. Como la presión es la misma, te queda que el volumen 2, temperatura 2, ¿sí? Esto pasa a despejar, P2, presión 3, NR, presión 3 NR es igual a, y B2 es lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Es igual a B3, por temperatura 3. ¿Y qué hago con eso? ¿Ya tienes el volumen 2? Sí. ¿Ya tienes la temperatura 2? Sí. ¿Ya? ¿Tienes el volumen 3? Sí, también, porque me gané el problema. Y tengo la temperatura 3. Significa que aquí ya tengo volumen 3, temperatura 3 y volumen 3. Ya tengo esas situaciones. Ya tengo esas tres variables. Ya tengo esa área de ahí interna. ¿Ya? Y con esos tres valores yo ya puedo decir inicialmente que el trabajo 2-3, ¿qué sería? La presión 2 multiplicando a la diferencia de volúmenes de 3 menos de 1. ¿Ya? Y ya tengo el trabajo 2-3. Ya está. Me falta el 4-1. ¿Ya? Y vuelvo a sacar y vuelvo a cerrar el círculo. Vuelvo a pensar. A ver, ¿qué más me falta ahí? Me falta el volumen aquí 3, que sería volumen 4, que es igual al volumen 3, que ya lo tengo. La presión 4, que es igual a la presión 1, que ya la tengo. ¿Ya? Y si yo quiero, podría sacar la temperatura 4. Pero realmente ya no es necesario para lo que me pide el problema. ¿Por qué? Porque el trabajo 4-1, ¿qué sería?
la presión 1, ¿sí? Esta base, perdón, esta altura, perdón, multiplicado por la diferencia de situaciones, que sería B1 menos B3. Oye, ingeniero, ¿por qué está poniendo B1 menos B3? Simple, porque voy de este punto a este punto, perdón, B1 menos B4, perdón. Porque estoy yendo de 4 a 1, o sea, final menos inicial. Acá puse final menos inicial, acá tengo que poner final menos inicial. Y ese trabajo me va a salir negativo, ¿ya? Pero este va a ser más positivo, mayor, y ahí tengo el trabajo neto del ciclo, ¿sí? Y no usé ninguna expresión de proceso isobárico o isovolumétrico ni nada, ¿no? Pura ley de gas ideal. No quiero decir que no se puede hacer solamente cuando térmico, se puede hacer, pero es mi situación, o sea, es lo que les quiero transmitir. Bien, revisando la tarea, yo les puedo garantizar de que lo que hemos hablado aquí, la mayoría, se ha cubierto. Se ha cubierto. La mayoría se ha cubierto. ¿Sí? Sin embargo, ustedes saben que tenemos la actividad de la pizarra y ahí cualquier pregunta de la tarea que hagan me la pueden hacer. ¿Sí? Es cierto, no toqué temas de la tarea, pero yo creo que toqué temas mejores que la tarea, ¿sí? Y conceptos que a veces en el texto no lo dicen de frente, sino que te lo dejan entre líneas, ¿sí? Y yo te los saco a colación para que tú puedas usarlos y todo lo demás. Bien. Día de mañana el video estará subido en YouTube para que cualquiera que yo quiera repetir esto de los procesos lo pueda ver. Lamentablemente, de la parte que hicimos de 6:30 a 7:15, 7:05 por ahí, 35 minutos más o menos, no se pudo salvar porque, uno, me olvidé de grabarlo, y por eso es que, y dos, se me cerraba la cuenta, y tenía que volver a crear una nueva cuenta y enviarles otra vez el anuncio, y por eso que apareció a 7:30 un segundo anuncio, ¿sí? En sus respectivas carpetas. El capítulo 20, básicamente la única diferencia es que ahora vamos a ver ciclos específicos y algo de entropía, así que estaré viendo si es que lo hago o no, porque por cuestiones de tiempo, yo también tengo cosas que hacer, cosas que estudiar. Pero cualquier duda me preguntan, espero que me pregunten, espero que hagan la tarea a conciencia y podamos sacar una o dos conclusiones adicionales a las que vimos aquí. ¿Ok? Revisen lo de las paredes compuestas y los cilindros compuestos y todo lo demás. ¿Sí? Para quien no me vio en el ¿cómo se llama? En el primer streaming, hicimos dos, de corriente de calor, ese problema de la tubería, problema 4, el problema madre, o sea, el básico, en donde yo tengo una tubería así de longitud L, un radio A interno A, un radio externo B, aquí una temperatura T1, una temperatura T2, una gran tubería que lleva una gran agua caliente y afuera hace mucho frío. Entonces la corriente de calor para esa situación si no me equivoco era 2pi por 2pi K por L, la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre el logaritmo natural de B sobre A. Creo que ya por así van los tiempos. ¿Sí? Creo que si no me equivoco la expresión, ya lo hicimos inicialmente. 2pi K por L, sí, está bien. ¿Ya? 2pi por K por L, si se ese ejercicio, si ustedes son quejillosos, está propuesto como ejercicio inicial, casi al final del capítulo 19 de Yankoli. O sea, ese es el base. No es de la tarea. El de la tarea es más complejo, pero el base está ahí. Y el base fue lo que hicimos. Y la explicación de que qué pasa cuando pongo más capas, pues se utiliza el concepto de resistencia térmica.
¿sí? Les sugiero que vean ese concepto de resistencia térmica, primero con paredes simples, ¿sí? Cuando tengo dos bloques iguales en serie, digámoslo así. Y ese mismo concepto se aplica para tuberías. ¿Ya? Bien, lo voy a dejar hasta aquí nomás. Eso será todo por hoy. En buena Valladolid, que ganó Independiente, un gran campeón. Y nos vemos el día lunes, chicos. Cuídense.